Ahora mismo no se nota porque el tiempo que tenemos el puerto abierto es muy corto. Pero si tenemos el puerto abierto durante mucho tiempo, llegará un punto en que Houdini se pete. Está recibiendo tanto dato que se agobia. ¿Por qué ocurre eso? Explicado de forma sencilla, los procesos en Python se ejecutan en threads o hilos. Houdini, el programa, se ejecuta en el main thread, hilo principal. Y cuando nosotros ejecutamos nuestra Shelf Tool, nuestra herramienta, esta herramienta también corre en el main thread. Comparte thread con la aplicación general de Houdini. Y si metemos muchos datos en el main thread, haremos que ese hilo principal se sature. Y por eso tenemos que cerrar Houdini, porque ya no responde. Para evitarlo, tenemos que ejecutar nuestro código, nuestra herramienta de lectura, en un thread distinto. Así liberaremos a Houdini y podremos seguir usando Houdini mientras recibimos todos los datos que nosotros queramos. Bien, pues volvemos a nuestro script y vamos a importar otro módulo llamado import. Bueno, no se llama import, se llama threading, pero lo importamos con import. Import threading. Este también va incluido en Python y no hay que instalarlo. Ahora, el bloque de código que queremos ejecutar en otro thread tenemos que englobarlo en una función. Eso en Python lo hacemos con la palabra clave def, el nombre de la función, que voy a ponerle read sensor data. No quiero pasarle ningún argumento, así que un paréntesis vacío y 2 puntos. Y ahora todo el código este, que sería lo que queremos ejecutar en ese otro hilo, en ese otro thread, lo indentamos, lo metemos dentro de la función. Ahora nos vamos abajo del todo, ya fuera de la función, y creamos el nuevo thread. Llamamos al módulo threading, punto, y thread con la T mayúscula. Vamos a crear una instancia de la clase thread. Entre paréntesis ponemos target, objetivo, igual, y el nombre de la función que queramos ejecutar en ese otro thread sin los paréntesis, lo que es solo el nombre de la función. Read sensor data, coma, y ahora tenemos que poner también args, argumentos, pero en este caso no estamos pasando ninguno, la función está vacía, no tiene argumento, así que pues ponemos aquí un paréntesis vacío. Y además vamos a añadir el argumento daemon, igual true. ¿Qué narices significa todo esto? Pues con el daemon true le estamos diciendo a Python que este thread se cierre cuando acabe el programa y no se quede abierto, porque si no, luego eso no puede dar problema. El programa se queda ahí abierto en la sombra y ejecutamos otra vez otro y otro y otro y otro y se van acumulando threads y tenemos problemas. Así que ponemos el daemon true y así nos aseguramos de que cuando nuestro programa termine, ese thread se matará. Alright, y ahora este thread lo vamos a meter en la variable thread, una línea más para abajo, llamamos a nuestro thread y usamos el método start para iniciarlo. Lo que pasará cuando ejecutemos nuestra herramienta es que, bueno, se importarán estos módulos, almacenaremos el puerto serie, el tiempo de inicio y entonces saltaremos a la parte del thread, crearemos un nuevo thread, un nuevo hilo que ejecutará la función readSensorData, este bucle de aquí. Aplicamos los cambios, ejecutamos nuestra flamante herramienta y vemos que podemos usar Houdini sin ningún problema mientras la herramienta está funcionando. Objetivo cumplido.